Soy Vicente Cerdán, arquitecto en el Instituto Valenciano de la Edificación, y voy a introducir el concepto de biofilia. Brevemente os comentaré en qué consiste la biofilia en una breve presentación, porque creo que es importante que tengamos presente en construcción con madera, además de sus características, sus prestaciones, valores medioambientales, creo que es bueno tener presente también este punto de vista más en el campo de lo emocional. Trataremos estos temas en la presentación, el concepto, daré referencias para tener claro en qué consiste la biofilia, mostraré algunos ejemplos de lo que serían recursos o acciones, medios que utilizamos en la arquitectura, en el diseño, para poder conectar con la naturaleza. También mostraré un par de ejemplos de cómo se traslada la biofilia a la normalización, un concepto cada vez más presente, incluso a la reglamentación. El primero para oficinas y el segundo para viviendas. Por último, he dejado al final de la presentación una serie de imágenes que podéis entender como un ejercicio para ver con qué acierto o no se han utilizado en los elementos que aparecen, tanto de arquitectura como de urbanismo, el concepto de la biofilia. Para empezar, la biofilia no está definida todavía como tal, el término en la RAE, si bien es muy fácil saber de qué se trata con su consulta. El bio inicial se refiere a la vida, a organismo vivo, y encontramos palabras que sí se han compuesto con bio, son numerosas, y también filia. Filia sí se define, y la terminación para algunas palabras también acabadas en filia también la encontramos. No es más que ese amor o afición por la naturaleza, por todo lo vivo que hay en ella. Como referencias he dejado aquí un par de ellas, hay muchas más. La primera que aparece, que se refiere concretamente a la biofilia, pero no en el sentido que actualmente la conocemos. Lo utilizan en la década de los 60 del siglo pasado, se empieza a oír mucho más en la década de los 80, con diferentes significados. El primero, Erich Fromm, con un punto de vista de psicólogo, introduce la biofilia como una contraposición, un efecto contrario a lo que es la necrofilia, queriendo reforzar ese amor o sentido de amor por la vida. Los textos que se pueden leer de él dan a entender que la biofilia es parte de la persona, es desarrollada por la persona, no es algo innato, como después se dice en la siguiente referencia que muestro de Edward Wilson. En este caso, con un punto de vista como biólogo, sí que hace esa definición mejor, que se aproxima mejor a lo que hoy entendemos como contacto con la naturaleza y la relación que el hombre tiene con ella. Considera que esta relación o vínculo con la naturaleza es un desarrollo, favorece el desarrollo psicológico de la persona, pero es algo que es innato, es congénito con la persona, y de este modo, aunque se desarrolle durante su vida, pues como que inicialmente, de forma innata, ya se tiene esa apreciación de las personas por todo lo natural y todo lo que encontramos en la naturaleza. Y además lo indica claramente, es algo que nos puede hacer sentir bien, que es el interés de todo esto. Yo me he remontado un poco más, he buscado unos antecedentes previos, señalo aquí un par de ellos, por ejemplo, en relación con la utilización de la madera, viene al caso cómo
cómo Vitruvio en el siglo I a.C. ya explora los orígenes de la arquitectura y cómo se utiliza y se practica la arquitectura, y busca esos orígenes en el entorno natural que rodea al hombre. Esto le da sentido. El hombre lo que hace es recrear con las formas y espacios arquitectónicos lo mismo que está apreciando en la naturaleza, y además le da un importante valor, de manera que llega a apreciar que esas formas arquitectónicas, en la medida en que se aproximan a la naturaleza, pues resulta una arquitectura ideal. Por eso he señalado aquí pues estos grabados posteriores que hubo sobre el hombre y la cabaña de madera, dijéramos, y luego como el capital corintio, tomando las formas de la naturaleza, de la vegetación, es un estilo arquitectónico que gusta, que se utiliza. Esto lo tenemos presente en toda la evolución del hombre. El hecho de haber utilizado la madera forma parte de su hábitat, pero ha ido variando esa relación del hombre con la naturaleza y, por supuesto, las construcciones que en el entorno natural el hombre va realizando, quizá cada vez más separadas de ese entorno natural, de forma habitual por el hombre. Señalo aquí, por ejemplo, que se ha utilizado esa madera como sistema constructivo de forma muy diferente. Una, por su disponibilidad en la naturaleza para las construcciones que necesita el hombre, pero también para reforzar el vínculo que el hombre tiene con la naturaleza, y es lo que aquí quiero tratar en esta presentación. El hecho es que, aunque no esté esa definición inicial, como decía en la RAE, va quedando claro con lo que he comentado y vamos a ver ahora, en que existe un vínculo, una conexión de forma innata, el hombre la tiene con la naturaleza, de manera que tiende hacia ella con las acciones que realiza, y de ese modo el hombre se siente bien. Entonces podemos decir que hay una necesidad emocional en el hombre, es una necesidad profunda y congénita de relacionarse con todo aquello que son seres vivos, y no únicamente considero seres vivos, sino todo aquello que encuentra en la naturaleza, pues materiales inertes, o como en este caso, o puedan ser materiales pétreos, pero el hombre siente una afinidad por rodearse de esos materiales, hasta el punto de que puede, pues en algunos casos, pues despertar pasión, afinidad y una tendencia en rodearse de todos esos objetos que le recuerdan a la naturaleza. Una explicación muy sencilla es porque nos rodeamos de vegetación en nuestro entorno artificial que hemos creado, y no nos separamos de una vida rodeados con mascotas. Y así, incluso hasta el punto de crear nuestros pequeños mundos naturales para nuestros hábitats, como puede ser un acuario, un terrario, unas fuentes que nos recuerdan en todo momento nuestra unión, nuestro vínculo con la naturaleza. Y ya digo, todas estas recreaciones lo que hacen es conseguir un bienestar, unas sensaciones positivas para el hombre. Esto se ha estudiado, esas sensaciones, esos efectos emotivos que producen en el hombre, y cómo pueden jugar a nuestro favor, ¿no? Utilizarse para obtener lo que se desea. Y pongo aquí algunos ejemplos, como es el caso de las oficinas. Pues hay estudios que demuestran que estos espacios que han aplicado la biofilia para el diseño, al final pues son más creativos, aumentan la productividad en el trabajo y otra serie de efectos positivos, y además no solo en esos usos edificatorios, también en usos hospitalarios, residencias. Está demostrado que disminuyen el estrés, mejoran ese confort emocional de las personas, y vamos a ir viendo brevemente cómo simplemente con no separarnos de lo que es natural, integrarnos en lo que pueda considerarse un entorno natural apropiado, o bien hacer una recreación, una representación de lo natural, trayendo a nuestros hábitats construidos y entornos habitados todo aquello que nos recuerde la naturaleza, pues seríamos capaces de conseguir este efecto buscado
de buenas sensaciones o efectos emocionales positivos. En el caso de las viviendas, por ejemplo, también viviendas en las que es posible abrirse al exterior, integrar la naturaleza de la que pueden llegar a formar parte, y si no, pues crear esos mundos por el hombre más artificiales, pero que en parte recuerdan o traen elementos de la naturaleza que procuran ese bienestar y confort emocional. Apuntaría aquí, en este momento, que la biofilia también ha cobrado sentido en las últimas décadas como una reacción, como una apreciación de los entornos humanos que estábamos creando en un momento en el que encontramos edificios enfermos, entornos urbanos degradados, masificación en las ciudades, etc. Era necesario replantearse en este punto si no es posible otro diseño, otra arquitectura, otro entorno construido para el hombre. De ahí que cobre importancia este punto de vista o enfoque más desde el punto de vista biofilia. No debiéramos haber llegado a estos entornos, y si aplicamos a día de hoy la biofilia, lo que podríamos hacer es reconducir la situación. Es decir, nosotros tenemos como origen un hábitat natural que nos es favorable, nos hemos ido distanciando de él, y lo que hay que hacer desde hoy es reconducir la situación y utilizar recursos, mecanismos que nos lleven a recordarnos el hábitat natural para seguir encontrándonos igual de bien que cuando estábamos en el origen, en la naturaleza. Lo he señalado aquí y lo remarco, esto tiene un objetivo, el utilizar un diseño biofílico, el tener presente en los proyectos de arquitectura la biofilia, y no es más que conseguir o mejorar la calidad de vida de las personas, su bienestar y esas emociones a las que antes me refería. Resumiendo, vendría a ser hacer nuestras acciones de creación de entornos que nos rodean siempre a favor de lo que es natural, porque esto nos aseguraría ese bienestar. Está muy relacionado el concepto de la biofilia, está todo interrelacionado hoy en día, está repetido en muchos otras corrientes u otros movimientos que ha habido recientemente, ya hace décadas, ¿no?, pero de ecología, de renaturalización, últimamente de economía circular, pero siempre todo converge en lo mismo, o sea, no separarnos de estos entornos naturales que son nuestro origen. A continuación señalo una serie de recursos, no están todos ni mucho menos, son diversos, son muy inmediatos y se aprecian y entienden fácilmente, que puede utilizar el diseño arquitectónico para conectar con la naturaleza. Esto es inicialmente desde el diseño, cuando se concibe cómo ha de ser el edificio y su entorno, cómo dar forma a esos volúmenes y espacios construidos que va a ocupar posteriormente el hombre, y es fundamental la relación que juega el espacio exterior y la relación con el interior del edificio. Es fundamental también la composición de la envolvente, en la medida en que es la que posibilita la ventilación natural, la iluminación, el soleamiento, las vistas. Todos estos recursos nos van a permitir apreciar directamente la naturaleza o elementos naturales. Es evidente también el empleo de materiales naturales en lo que es diseño para rodear al hombre, en todo aquello que le envuelve, dijéramos, las particiones, las fachadas, los materiales de acabados, de revestimientos, de pavimentos. Es fundamental tener en cuenta los posibles elementos que juegan a favor de la naturaleza, la madera, los petros, la tierra, todos esos texturas, colores, formas, geometrías que nos recuerdan en cierto modo a la naturaleza. Esto jugará a nuestro favor para conseguir esas emociones positivas. Lo más evidente o conocido es la inclusión de vegetación o agua en los diseños interiores, pero ya digo, resumiendo, no es más que utilizar lo mismo que encontramos en la naturaleza, pero en las creaciones que hace el hombre.
Es posible, en muchos casos, dar continuidad a nuestro entorno y más si es un entorno natural. Estas sensaciones positivas se consiguen a veces de forma muy sencilla, como decía antes, con vistas al paisaje, con colocación de elementos de agua, de fauna, que nos permitan apreciar. Y no solo son vistas, temas sensoriales, son perfumes, son otro tipo de sensaciones que nos recuerdan que nuestro origen es la naturaleza y por eso nos encontramos bien. Todo esto nos evoca y nos suscita que parece que estuviéramos en la naturaleza, rodeados de lo natural. Pongo dos ejemplos para que veáis cómo se aplica esto. Quiero destacar aquí en tema de normalización, la guía de diseños de oficinas para certificación BES, entre todos los requisitos que valora para decir que esa oficina es un espacio sostenible y certificarlo, entre ellos veis señalado al final la imagen y biofilia en concreto. Se reconoce muy bien en la guía que muchos de los parámetros que hasta ahora hemos estado hablando de ellos, y no son todos, son temas subjetivos. No obstante, en la guía se posibilita, se da una puntuación que permite, dependiendo de las características de la oficina, cómo dar un valor numérico a la certificación de la oficina. En este caso, por ejemplo, el tener los trabajadores la vista hacia un parque urbano, a un paisaje natural, pues ofrece puntos en la valoración, y también temas tan sencillos como incluir vegetación o fuentes de agua, dijéramos. El otro ejemplo que pongo aquí también es la reglamentación. En el caso de viviendas en la Comunidad Valenciana, recientemente revisadas, tenemos unas normas de calidad y diseño desde el año 91, y aunque no se expresa explícitamente la palabra biofilia, sí se tienen en cuenta sus contenidos. ¿Por qué? Porque procuran el bienestar de las personas. Últimamente, en la revisión que ha habido de esas normas, incluso se da referencia a la reciente reglamentación de la ley de la calidad de la arquitectura, como que se ha tenido en cuenta, y ya digo, en estas últimas normas incluso se dan en artículos obligaciones de cómo construir las viviendas, igual que se hacía anteriormente, teniendo en cuenta el principio de biohabitabilidad, cómo se han de relacionar esas viviendas con su entorno. Esto está en el articulado y es obligatorio su cumplimiento, y al final de las normas también hay un anejo voluntario en el que se incide en la relación del entorno con el edificio. Esto va a posibilitar, como decía, esas mejores condiciones de vida para los usuarios de las viviendas. Son fundamentales esos espacios exteriores y esos recintos abiertos al exterior, y el tamaño de huecos, las ventilaciones. Incluso, ya digo, en un artículo se indica expresamente que los patios tendrán un espacio suficiente para la relación de las personas, para la convivencia, e incluso con vegetación. Todo esto, como veis, juega a favor de la biofilia. Destacable también estos elementos de conexión con el exterior, y la importancia que tienen se vio ahora con la reciente pandemia, pues la utilización de balcones, caso de que la vivienda dispusiera de ellos, y si no, la posibilidad de añadirlos, pero siempre abriendo esas viviendas hacia el exterior, hacia el entorno que les rodea. Y ya por último dejo aquí unas imágenes para que podáis repasar en la documentación que se os deja algunos ejemplos. Es una selección, como decía antes, hay algunos buenos ejemplos, otros no tanto. Creo que os puede servir de ejercicio para ver cómo la madera se ha utilizado en diferentes escalas y de diferente modo. Por ejemplo, en espacios de trabajo, como antes me he referido, veis lo sencillo que es incorporar esos elementos de madera y vegetación. La relación del espacio interior-exterior en algunos casos puede estar muy bien lograda y darnos la sensación de no estar encerrados en los edificios, con lo cual continuamos integrados o hacemos vida
en la naturaleza, sin separarnos de ella. En los espacios de trabajo ese factor es importante. Incluso en el mobiliario y en el diseño, veis que no se abandonan, y por eso estos diseños siguen siendo tan actuales, ¿no? De Álvar Aalto, pues toma esas formas orgánicas, naturales, curvas, y se adaptan y nos recuerdan por sus materiales y por su diseño a la naturaleza, con madera. Tenéis varios ejemplos más. He señalado también los espacios urbanos, con el equipamiento inmobiliario que podríamos encontrar construido con madera. Simplemente es un repaso para que veáis que son múltiples las utilidades que tienen esos elementos de madera en nuestro entorno construido de los edificios. La integración de esos elementos del hombre en espacios urbanos realizados con madera en diferentes situaciones, también podéis ver algún ejemplo, e incluso señalo aquí al final, en temas de espacios o entornos urbanos, también es posible utilizar estos elementos de madera. Pues bien, esto han sido unas pinceladas sobre lo que es la biofilia. Espero que os sirvan para continuar leyendo e investigando sobre el tema. Os dejo aquí un par de fuentes que creo que son interesantes, ya entrando en más detalle sobre cada uno de los patrones del diseño biofílico. Tenéis aquí una referencia gratuita de fácil consulta, incluso temas ya más específicos para cómo hacer las instalaciones en edificación, pues he dejado otra referencia. Ya digo, os animo a que en vuestros próximos proyectos tengáis en cuenta este enfoque desde el punto de vista de la biofilia. Pues gracias por vuestra atención.